Sí. Eh, eh, bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece. Bueno, pues perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de presentación un poco de las actividades del Foro Cerámico Hispalit en la Escuela de Arquitectura de Málaga y a la conferencia de Julio Jesús Palomino, que tendremos, disfrutaremos de ella a continuación de esta presentación que haré yo inicialmente. Yo soy Ferran Ventura, coordinador del Foro Cerámico Hispalit en la Escuela de Arquitectura de Málaga. Y bien, bueno, vamos a hacer un repaso general así por todas las actividades, porque hoy lanzamos un poco el concurso de proyectos para los estudiantes y todo el resto de premios para aquellos que estén interesados tanto dentro de la escuela como fuera, ¿no? Porque también para egresados, ¿no? Empezamos un poco con el concurso de proyectos. Desde hace ya varios años venimos como escuela colaboradora trabajando desde la Escuela de Arquitectura de Málaga con el Foro Cerámico Hispalit y lanzamos lo que es el concurso de proyectos como escuela colaboradora, como decía, ¿no? En este año el tema del concurso de proyectos es la construcción, el diseño y la construcción de un pabellón de bonsáis en el Real Jardín Botánico de Madrid con fachadas de ladrillo a cara vista. El concurso está dirigido a estudiantes de cualquier escuela de arquitectura de España, de tercer curso y superiores, ¿no? Y también a arquitectos egresados en los últimos años, ¿no? Bueno, tanto los estudiantes como los arquitectos bueno, de escuela inscrita al foro no podrán presentarse al premio local Hispalit, salvo que el premio local en su escuela quede desierto, ¿no? En menos de 6 proyectos. Hay distintas escuelas que están vinculadas y lo que se hace es que se lanza un premio local para cada una de estas escuelas, ¿no? Que luego pasan a formar parte de lo que es el premio nacional, ¿no? Los ganadores de estos premios locales, junto con los ganadores del premio local Hispalit, forman parte luego de lo que es el premio nacional, ¿no? De donde salen pues, los ganadores finales del premio del Foro Cerámico Hispalit. La inscripción es gratuita para todo el mundo y se hace a través de la web del Foro Cerámico, donde tenéis un apartado que aparece concurso de proyectos y hay inscripción que puede ser una inscripción individual o colectiva con un máximo de 3 personas por cada equipo, ¿no? La documentación requerida pues lo tenéis todo en la web del Foro Cerámico, así como todo el material que os suministran para poder desarrollar el mismo con solvencia, ¿no? En cuanto a la fecha límite de lo que son los premios locales de cada escuela, pues los tenéis ahí todos. En nuestro caso en Málaga es hasta el día 28 del 5 de 2021 hasta las 24 horas de ese día. Como he dicho, yo soy el coordinador. Cualquier duda que tengáis, pues me podéis escribir a mi correo, que es ferranventura@uma.es, y os estaré encantado de resolverlo. La fecha de entrega es exactamente igual que la misma del límite de inscripción, ¿vale? Hasta el 21 de junio de 2021 se pueden entregar las propuestas. Como decía, hay 2 premios distintos. Por un lado están lo que son los premios locales de cada escuela y el premio local Hispalit, que cada uno de ellos, en este caso el nuestro de Málaga, pues está dotado con un primer premio que tiene una dotación económica de 300 euros y 2 menciones que en este caso no tienen dotación económica. El fallo del jurado en el caso de Málaga está puesto el 8 de junio, ¿vale? Lo podéis consultar en la web.
Y de estos tres ganadores, ¿vale? El primer premio y las dos menciones pasan a formar parte de lo que es el Premio Nacional Hispalit, donde optáis un poco. El primer premio tendrá un premio de 3.000 euros y habrá dos menciones que tienen 1.000 euros cada una de ellas. Y el fallo del jurado, en este caso, se realizará el 16 de julio de este año. El jurado de los premios locales está compuesto por, bueno, en el caso de Málaga, por el director de la escuela, que es Carlos Rosa, por el profesor coordinador, que en este caso soy yo mismo, un profesor o arquitecto local que no tenga relación con el concurso, que este año será la profesora Nuria Nebot, y por Enrique Sanz, que es el arquitecto coordinador del foro cerámico. En cuanto al premio local Hispalit y al premio nacional, los jurados son los que tenéis un poco en pantalla, que es José Ignacio Linaza Soro, José Antonio Martínez La Peña, Manuel Portacelli, Juan Luis Trillo, Pedro Rognoni y de nuevo Enrique Sanz, que es el coordinador general del premio. Otra de las iniciativas que lanza el Foro Cerámico son los premios a los trabajos finales de máster y trabajos finales de grado, que os invito a todos aquellos que estéis trabajando con ellos a realizarlo sobre el ladrillo y a presentaros, ¿no? Hay dos categorías, trabajo final de máster y trabajo final de grado o textos de investigación que estén vinculados a la temática del ladrillo, ¿no? TFM pues, está dirigido a estudiantes de arquitectura y arquitectos que trabajen sobre el ladrillo a cara vista. Los trabajos tienen que estar presentados entre el mayo de 2020 y junio de 2021. En el caso de TFG y texto de investigación, pues estudiantes de arquitectura técnica, arquitectos de posgrado y profesores con TFG o texto de investigación relacionados con el ladrillo a cara vista, y exactamente igual que se hayan presentado entre mayo del 20 y julio del 21. La inscripción es gratuita y se hace exactamente igual a través del foro cerámico, y ahí tenéis toda la documentación, siendo un poco la fecha límite de entrega, en este caso hasta el 15 de septiembre del 21. Los premios para TFM pues son un primer premio de 1.000 euros y dos menciones de 500, y en el caso de TFG exactamente igual. 1.000 euros el primer premio y dos menciones de 500. Y el fallo del jurado se realizará antes del 30 de septiembre de este año. El jurado en este caso pues son exactamente igual, arquitectos de reconocido prestigio, en este caso pues José Manuel López Peláez, Roger Suc, Bárbara Balanzó, Pedro Rognoni y Enrique Sanz. Otra de las actividades, que una de las bastante interesantes que organiza el foro, es lo que tenemos hoy, por ejemplo, que son lo que ellos llaman lecciones aprendidas, donde el arquitecto cuenta su obra, ¿no? Arquitectos que trabajan habitualmente con el ladrillo, ¿no? La fábrica de ladrillo, y nos cuentan sus proyectos, ¿no? En este año pues tienen a Mercè Berenguer y Miguel Roldán de Fabra y Coats, Ignacio Laguillo de Laguillo y Arquitectos Asociados, Emilio Sánchez, bueno, el invitado que tenemos hoy, que es Julio Jesús Palomino, donde contará sobre ladrillos con peso, tres obras con bóvedas tabicadas, en este caso pues la cúpula de la iglesia de Valverde de los Arroyos, bóveda tabicada para la exposición más allá de la estructura, y espacio abovedado en el Parque de la Convivencia de Marchamalo en Guadalajara. Ahora lo presentaremos después, cuando terminemos esto. Otra de las invitadas de este año es Benedetta Tagliabue, de Miralles de MBT, Miralles Tagliabue. Por otro lado, hay una actividad bastante interesante que está más vinculada a asignaturas de construcción, ¿no? Que son las conferencias más técnicas, ¿no? Donde tienen distintas temáticas que tienen que ver
con, bueno, con fachadas ladrillo a cara vista, puentes térmicos, trabajar con soluciones para bloques de termoarcilla, ¿no? Solucionar altas prestaciones con bloques de termoarcilla, cubiertas ventiladas con tejas cerámicas, cubiertas con tableros cerámicos o tabiques cerámicos, en este caso Silensis Therapy y Muralist. Bueno, de forjado cerámico, de pavimento de adoquín cerámico, de tecnología BIM, de eficiencia energética y sostenibilidad en el uso de materiales cerámicos y industria cerámica 4.0. Si desde el estudiantado os interesa algo especialmente, pues no dudéis en contactarme, ¿no? Y lo solicitamos a Hispalit para que nos impartan alguna de estas sesiones o a vuestro profesor de construcción para que nos lo solicite y impartimos una de estas conferencias. Por otro lado, una actividad que últimamente pues, está más restringida por los motivos obvios, pero son las visitas a fábricas que yo siempre recomiendo, que con el objetivo un poco de dar a conocer a los estudiantes el proceso de fabricación de estos materiales cerámicos, ¿no? Aquí en Andalucía pues tenemos una gran tradición de fábrica de materiales cerámicos, sobre todo en Jaén, ¿no? Y bueno, desde el foro se organizan visitas a este tipo de fábricas, ¿no? A ver si pasa un poco esta situación y podemos recuperar esas visitas. Por otro lado, una gran labor que hacen que tiene que ver con toda la difusión del material y de todas las actividades que hacen, principalmente pues se organiza un gran acto de entrega de premios de todos estos concursos y premios que habéis visto en noviembre del 21, que esperemos que pueda ser presencial, donde se entregan todos los premios y se invita a los autores para recogerlos, ¿no? Y por otro lado, de todas estas actividades se realiza una publicación que bueno, recoge tanto los proyectos ganadores como las finalistas y las conferencias que se han dado, visitas a fábricas, etc. Y por otro lado, bueno, tenéis toda la información a través de la página del foro, que es donde podéis realizar la inscripción al concurso, ¿no? Allí pues, mantienen actualizado con toda la información que se realiza. Tenéis aquí la web, que es www.forocerámico.es. Muy bien, bueno, pues dicho un poco esto, paso a presentar al invitado de hoy. Hoy pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Julio Jesús Palomino. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ha realizado un máster universitario de Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Él tiene diversos premios y bueno, entre ellos el premio de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos Rafael Manzano Martos en 2013, ¿no? Rafael, a quien tan apreciamos, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, no voy a leer todo su currículum porque es extenso, ¿no? Pero sí quería un poco destacar que queríamos traer esta otra mirada de uso del ladrillo, ¿no? En este caso con bóvedas tapicadas, para abrir a nuestros estudiantes un poco la mente en el uso de este material de una forma contemporánea, ¿no? Que es algo que se viene trabajando mucho tradicionalmente, ¿no? Pero recuperarlo a día de hoy nos parece fundamental, ¿no? Entonces yo quería agradecer enormemente a Julio Jesús que esté aquí, toda su disponibilidad y bueno, se ha abierto incluso a que participar en alguno de los talleres que nosotros hacemos, etc., en cualquier otra ocasión. Entonces, muchas gracias Julio Jesús por estar hoy con nosotros y seguro que disfrutaremos mucho de tu conferencia. Te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Ferran, gracias a Hispalit por invitarme y espero estar a la altura de los compañeros que tenemos en el resto de conferencias.
y sobre todo agradecer a todos los estudiantes que gasten su tiempo en escucharnos. Intentaremos corresponderles y que saquen algo en claro de nuestro trabajo. Sin más dilación voy a empezar la conferencia. Solamente quería hacer como tres pequeñas entradillas. Aunque yo esté esta vez aquí como representante, casi todos los trabajos que vamos a presentar son el trabajo de un grupo de arquitectos. Nuestro estudio es un estudio tan pequeño que estamos en la periferia y soy yo mismo y pocos más. Y el trabajo, yo digo que tengo el estudio más pequeño del mundo, pero el mayor porque me ha permitido trabajar con muchísima gente y sobre todo en el grupo, en el tema de bóvedas tabicadas, el poder trabajar con gente que no hubiera soñado hace unos años. Bien, dicho esto, querría agradecer también a toda la gente que se ha lanzado cuando yo he empezado a trabajar en esto, tanto la Universidad de Alcalá, mi maestro Manuel Fortea, que me ha enseñado todo lo que yo sé desde hace 11 años que empecé a trabajar en serio en esto, mi compañero Rafael, que también trabaja con nosotros, y luego todos los albañiles que han ido pasando a lo largo de estos años, que sin ellos todas estas obras muchas veces se nos olvida que son casi imposibles de hacer. Al final nos hacen falta manos que construyan, ¿no? Y luego a los estudiantes, ya que imagino que casi todos sois estudiantes los que estáis hoy, animaos a hacer una cosa, no dejéis nada en el tintero, porque todo esto que os voy a contar nace de una extraña casualidad. Hace 11 años se me cruzó una obra de restauración a lo que yo me dedicaba de modo más o menos estable, y se nos cruzó el arreglo de la cúpula de Valverde, que os contaré ahora un poco rápido porque prefiero hablar de otras cosas, y gracias a ello empecé mi trabajo en esto. Y las últimas colaboraciones siempre fue por un correo enviado a tiempo a una persona, que ya contaré después la historia, y que sin ello no hubiera podido llegar a hacer todas estas cosas que hemos conseguido hacer durante estos años. ¿Vale? Y luego, respecto al tema del material, que ha dicho Ferran muy bien, que nosotros trabajamos el ladrillo quizá desde un punto de vista un poco diferente al que estamos acostumbrados. Ahora mismo toda la industria parece que va hacia la alta tecnología y nosotros trabajamos como la hermana pobre. Incluso tenemos dificultad de encontrar el material muchas veces porque muchas fábricas han dejado de fabricarlo. Se deja de fabricar la rasilla y el ladrillo de pequeño formato, y yo creo que honestamente se pueden seguir haciendo cosas todavía interesantes y con un nivel de calidad suficiente para poder al menos no olvidarlo, ¿no? Tanto en restauración o en rehabilitación como en planteamientos de cosas nuevas. Y dicho esto, empiezo la explicación de nuestros proyectos y deciros que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta interesante para hacer mientras estamos hablando, no pasa nada por interrumpir la charla, levantéis la mano y intentaré contestar cualquier cosa que nos digáis. ¿Vale? Bien, nuestro trabajo, y siempre hablo nuestro porque os he dicho que es trabajo de varias personas, siempre, comenzó allá en el año 2010, un poquito antes, con el primer trabajo que os voy a presentar. Es una cúpula de casi 8 metros de diámetro y fue mi primera obra respecto de bóvedas tabicadas. Yo jamás había hecho una bóveda tabicada salvo escaleras y cosas de muy pequeño formato, y en esta se nos vino la oportunidad de poder realizar una bóveda de fábrica, y gracias a que el cliente se lanzó y nosotros aceptamos el reto, conseguimos hacer una obra que creemos que al final quedó muy digna de
de ejecución. La bóveda, como veis, si se ve es una vista desde abajo, veréis que tiene un aparejo, la verdad es que nos parece siempre muy bonito. A mí me sigue gustando muchísimo esta fotografía y siempre bromeo con que este diseño nos costó mucho trabajo, pero efectivamente esto jamás estuvo dibujado en un papel. O sea, se construyó, ahora os explicaré cómo, a lo largo de la obra se fueron decidiendo los aparejos. Bueno, la cúpula es una cúpula tabique. Como sabéis que las bóvedas tabicadas, la gracia que tienen y la cosa que las distingue del resto de cúpulas de fábrica es que son bóvedas que se autosustentan, o sea que son seguras en cada tramo de su ejecución, con lo que fue un avance importantísimo cuando aparecieron, porque permitió acometer obras que hasta entonces eran muy peligrosas y aligerar muchísimo el peso de todas las estructuras. En este caso, la sección es una semielipse, el diámetro son, bueno, yo creo que son 7,85, no creo que está mal, pero bueno, da lo mismo. A partir de 7 metros ya son cúpulas que impresionan, una altura en el centro de 2,50, y en este caso hicimos un espesor de 3 hojas, que son 15 centímetros, y unos refuerzos radiales que ahora veréis. Bueno, este es el estado en el que teníamos la iglesia anterior. Es una iglesia muy chiquitita en un pueblo de Guadalajara, una zona preciosa que si tenéis oportunidad de conocerla, es la zona de la arquitectura negra, es arquitectura de pizarra prácticamente toda, pero en este caso esta cúpula, que aparentemente estaba bien, empezó a caer cascotes, y es que teníamos un nido de termitas en todo el pueblo y se había comido toda la estructura de la bóveda encamonada, que era lo que nos encontrábamos en este punto. Como veis, la madera estaba absolutamente en mal estado y no se podía mantener. Cuando empezamos la obra, quiero decir que la gente que trabajó en la obra jamás había hecho una bóveda tabicada, y tuvimos que hacer las pruebas de ladrillo en los bajos del coro para que ellos cogiesen un poco de soltura en la colocación. Ellos sabían colocar ladrillo, habían hecho cúpulas con cimbra, pero jamás habían hecho una cúpula sin cimbra, con lo que el jefe de la empresa no estaba por la labor, pero al final el encargado de la obra sí que se arriesgó, y la obra resultó, vamos, perfectamente ejecutada y muy divertida de hacer. Este es nuestro tablero de dibujo allí, en el cual se marcó la elipse la elipse que luego iba a reproducirse en la cúpula. Y este es el trabajo. Quiero detenerme un poquito en esto porque el que no sepa de construcción de bóvedas, las bóvedas tabicadas, según dice mi maestro Manuel, dice que son la Fórmula 1 de las bóvedas, y es verdad. O sea, daos cuenta que es una hoja de 4 centímetros, 3,5. En este caso se hizo de ladrillo visto, porque lo queríamos dejar, no es rasilla, es ladrillo visto, cogido con yeso. Y en este caso, si veis, donde, no sé si se me ve, voy a utilizar el puntero un momento, en esta zona donde estoy haciendo todo el tajo que tenemos levantado a las 3 hiladas, se hacía en el día, para que el doblado de la cúpula estuviese cerrado todo el anillo en el trabajo diario, ¿no? Entonces conseguíamos poner el ladrillo horizontal, que era el acabado del tajo del día, que es lo que luego se va a ver en los siguientes dibujos, ¿vale? Esto que se ve aquí, que luego visto es la hilada horizontal que tenemos, es la que nos marca el trabajo diario del grupo. Es una bóveda que es impresionante de verse construir, porque tiene siempre esa gracia de que siempre está en esta fase inicial. Todavía es poco llamativa, pero a medida que se va subiendo, se va cerrando, los ladrillos prácticamente se quedan en horizontal, con lo que se complica muchísimo la ejecución, y que el resultado
mientras trabaja es absolutamente espectacular. O sea, os aseguro que luego acabadas pierden ya la gracia que tiene durante la ejecución. Parecería que dejarlas a medias es lo que están pidiendo, ¿no? Si veis, os voy a poner un momentito el vídeo, que lo tengo, un segundo, que lo tengo ya abierto en la pantalla, si soy capaz de salir de aquí. Un momento. Perdonad. Ahora, un segundo. No sé si puedo compartir un momento. Compartir pantalla. Julio, creo que tienes que cerrar el Sí, PowerPoint. Creo que ya lo he hecho bien. A ver, un Ahora segundo. sí. Ya se ve, ¿no? Sí, Se ve el vídeo, ¿no? Vale, sí. perfecto. Este es lo que tenéis en lo mismo que os estaba enseñando, el proceso de ejecución. Lo pongo para que veáis cuál es la manera de ejecutar el ladrillo. En este caso es ladrillo cara vista, ¿eh? No es rasilla, con lo que era un poquito más complicado porque pesa demasiado. Cuando se empieza a poner horizontal, pesa demasiado y tienen que sujetar durante bastante rato. Como veis, la ejecución es muy sencilla, pero el albañil tiene que ser muy hábil durante todo el proceso. Este está en YouTube, luego como lo podréis buscar si ponéis Cúpula Valverde de los Arroyos, podéis ver el vídeo y tenemos bastantes más donde se puede observar. Pero es un proceso bastante sencillo, pero con muchísima pericia por parte de los albañiles. Veis que tiene que estar sujetando mientras fragua mientras seca un poquito el yeso, y una vez que ya ha sellado, el ladrillo ya se queda estable y ya jamás se va a caer. Vuelvo a la presentación. Bueno, lo que os comentaba antes, este es el estado de la bóveda cuando llega al final, y como veis el aparejo es muy divertido porque la razón que tiene cada uno de los dibujos tiene que ver un poco con la disposición constructiva, porque a medida que se van cerrando los anillos, la dimensión de cada uno de los anillos cambia, con lo que el aparejo es muy difícil de casar unos con otros. Y los trozos de los triángulos que veis ahí de los ladrillos, lo que se hace es el corte de uno se aprovecha para el siguiente. Y los que están puestos inclinados respecto a la circunferencia es porque a medida que la elipse se va cerrando, hay zonas en las que la curvatura de la elipse, si los colocas los ladrillos en vertical o en horizontal, da picos por todos los lados, ¿no? Al no ser circular, tiene su complicación en colocarlos. Esto es lo que os comentaba, el aprovechamiento de cada una de las piezas, y cada día el albañil se planteaba el tajo que tenía en el sitio, hacía unas pruebas y luego cortaba los ladrillos para aprovechar las partes que quitaba de uno, colocarlos en otro, y ese es el secreto del dibujo que teníamos antes. Y este es el aspecto que tiene por detrás la bóveda. En este caso tiene unos refuerzos radiales que lo único que hacen es incrementar la sección la sección capaz de la bóveda y darle un poco más de resistencia. En este caso, la bóveda no tenía que soportar peso encima y no tenía mayor dificultad. Otras veces, como veremos en la siguiente, sí que hay que reforzar para poder acoger cargas superiores. Y este era el final. Es muy divertido porque se ve, si veis en la zona central, que el aparejo tiene su dificultad y no es regular, pero
una vez que se acaba de la fábrica, apenas se nota. Una vez limpio y finalizado, apenas notas la artesanía en el aparejo. Y si comprobáis, los anillos de estos con el ladrillo puesto en horizontal es lo que nos marcaría, como al modo de los árboles, ¿no?, el anillo de crecimiento, ¿no? Ese es el trabajo, y como veréis, cada vez al principio están muy espaciados y cada vez se juntan más, porque cada vez cada anillo es más dificultoso que el anterior, porque el trabajar desde dentro dificulta muchísimo, dificulta muchísimo la ejecución del trabajo. Y este es el estado final, que a mí está particularmente, me gusta muchísimo. No me gusta ponerla acabada porque aquí se da el punto de la bóveda limpia, con el sitio todavía sin terminar. El tratamiento que se le dio al final es un tratamiento con aceite de linaza que deja respirar el ladrillo y al final va cogiendo un tono dorado muy bonito, y es un acabado tradicional que se daba cuando el ladrillo es de barro. Y este es un detalle de la bóveda final, que yo creo que quedó muy divertida de construir y muy bonita al final, y la gente se ha hecho con ella, con lo que yo creo que cumplió al final el cometido que nos habíamos marcado al principio. Y parte de esto fue la mención que nos dieron por otros trabajos, y entre ellos esta, en el premio de restauración de Rafael Manzano Martos. Bien, pasando durante este mismo periodo, voy a pasarla muy rápido, pero sí lo quiero enseñar, porque construimos a la vez era una restauración, pero más que una restauración fue una obra nueva dentro de una antigua ermita que se recuperó para el salón parroquial y que había sido cine y estaba muy destruida, y construimos una bóveda, pero en este caso una bóveda para forjado. Necesitábamos un salón de actos en la parte de abajo y una zona para los salones parroquiales en la parte de arriba, y necesitábamos que la bóveda en este caso fuese una bóveda que soportase peso. Lo digo por la diferencia respecto de la anterior. En esta bóveda también son 3 hojas, también de ladrillo visto la inferior, y me gusta porque se ve el detalle. En este caso también es una bóveda semielíptica, muy rebajada, muy rebajada, con lo que teníamos un problema grande respecto a los empujes laterales. Las bóvedas son muy ligeras, pero provocan unos empujes laterales muy fuertes. Y en este caso, la única forma de sujetarlos, una de dos, es hacer contrafuertes, que en este caso no podíamos porque la ermita da a una calle, con lo que no podíamos hacer de contrafuertes, y tuvimos que atirantar por el interior para poder soportar el empuje que nos daba la bóveda. La ejecución, en este caso, veis que es una ejecución que está puesta a espiga o sea, el ladrillo, y eso lleva una dificultad también, porque al ser semielíptica, cuando va avanzando la ejecución, se van perdiendo las hiladas y nos obliga a hacer correcciones en la ejecución del ladrillo y poner cintas de regularización. Eso, para los que estéis acostumbrados a trabajar, que casi todos imagino que ya trabajáis con Rhino o con cualquier programa de diseño paramétrico, cuando hacéis las teselaciones de las superficies, es un problema recurrente, ¿no? Que cuando intentamos colocar una pieza rectangular en una superficie alabeada o curva, nos da unos problemas de ajuste que luego en la ejecución real nos da los problemas que luego los albañiles resuelven, en este caso en la junta, que es el problema principal, ¿no? Y la pericia del albañil en jugar con la junta hace que apenas se note la disfunción que hay entre la geometría rectangular con la geometría curva de la bóveda. Como veis, lo que os quería comentar, estos son los puntos que luego aprovechamos para los tirantes. Veis que hay unos tirantes de redondo del 12 en este caso, que cuando se lo dijimos al albañil, que tampoco había hecho una bóveda tabecada jamás,
no quería ponerlos porque decía que no hacían falta, y cuando los colocó y vio que sonaban como si fuera una guitarra, ya a partir de entonces confió y se hizo de nuestra religión. Ya durante muchos años ha sido el albañil que nos ha construido casi todas las cúpulas y bóvedas de los talleres, y aprendió tanto que se ha hecho un auténtico experto. Y como veis, lo que se ve en esa junta es que hay una regularización, porque cuando llegas se llega con diferente longitud de los ladrillos, ¿no? Y obliga a hacer el acuerdo. Y esta sería el trasdos del anterior, que en este caso son las costillas, que incrementan muchísimo la resistencia de las bóvedas, porque pasan al final a ser como vigas verticales, donde apoyamos al final el suelo de los salones parroquial, que era lo que iba a ver aquí encima. Y son los tirantes finales, que son un poquito más grandes porque teníamos que pasar instalaciones por ellos. Eran más bonitos los otros, que eran más finos, pero en este caso nos garantizamos que no se destensan, y ahí quedó la obra. Bien, después de esto, la siguiente obra que os quiero compartir es una obra un poco especial. En este caso, son un espacio público en un parque que nació de este render bastante malo, pero quiero enseñarlo porque quiero que veáis la diferencia cuando hacemos un render o hacer una cosa de estas con la realidad, y cómo la propia construcción nos devuelve cosas que son mucho más interesantes a veces de lo que somos nosotros capaces de pensar con anterioridad. Este trabajo nació en colaboración con el arquitecto Rafael Casas y Manuel Fortea, que es el calculista de todas las estructuras que hacemos. Fue una propuesta que hicimos al ayuntamiento a cambio de una construcción que quería hacer con unas IPNs y una cubierta de chapa para un parque que querían hacer un espacio sombreado y cubierto, pues, para las reuniones de fiestas y algunos actos que hacían. Y propusimos hacer esta bóveda. Al principio iban a ser cuatro cúpulas, y al final quedaron en 3 por un tema presupuestario. Y en este caso sí que hubo ya un proyecto desarrollado desde cero, con su documentación, y como veis siempre todas las cosas que hacemos, pero desde la más pequeña a la más grande, siempre llevamos el respaldo del cálculo y de la comprobación. En este caso es un programa de cálculo de estructuras de fábrica que desarrolló Manuel Fortea, que si alguien tiene oportunidad de mirar Manuel Fortea o Wolf Zafra en la web, veréis que tiene un canal divertidísimo de experimentos con maquetas 3D. Él hace ingeniería inversa sobre estructuras de fábrica antiguas que son interesantísimas. Bien, y esta es la obra. En esta obra son tres cúpulas semiesféricas, en este caso sí que son semiesféricas, de 8 metros de diámetro, que ya es una distancia, un radio respetable, y en este caso la hoja interior sí que es rasilla, y la hoja exterior es ladrillo calavista clinker. Escogimos el ladrillo calavista porque y de tipo clinker por temas de durabilidad. O sea, podíamos haberlo enfoscado o cualquier cosa de estas, pero al final supuso un reto divertido de hacer y muy complicado de ejecutar. Gracias a que tuvimos unos albañiles muy expertos, conseguimos realizar una obra interesante por 2 partes. En esta parte del empiece se ve muy bien cómo empezamos la fábrica hasta una cierta altura. A partir de ahí es muy complicado seguir y tenemos que empezar a doblar la estructura. Bien, este es el aspecto que tiene durante la ejecución, que es un aspecto que a veces da mucho respeto, porque parece que está sujeto con el aire. Los arcos que veis y estas cimbras no son cimbras, que son guías simplemente guías
para la colocación de los ladrillos, ¿no? Entonces, el orden de ejecuciones fue muy complejo de aquí, porque hasta que no se cierra los anillos y empieza a trabajar aquello, parece que está todo inestable. Teníamos miedo, un cierto respeto, porque no sabíamos muy bien cómo abordar la ejecución. Al final resultó muy bien, y el albañil, la verdad es que el tener un albañil experto nos da una garantía muy interesante. Pero veis que son estructuras que son tremendamente vistosas durante la ejecución. Si veis en esa zona de ahí, que no sé si puedo hacer zoom, creo que no puedo hacer zoom. Bien, veis que por esa zona ya se ve el doblado de la fábrica. A medida que íbamos levantando hasta arriba, íbamos doblando otras partes de la estructura con todas las hojas para alcanzar el espesor que necesitábamos. Y este es el aspecto que va cogiendo cada una de las bóvedas, una prácticamente doblada, que ahora explicaré el tema del aparejo, los arcos de embocadura también doblados para que entren y empiecen a trabajar, y queda solamente la parte de arriba ya trabajando. En este caso, el diseño, si voy hacia atrás, tenía un problema bastante evidente. He dicho que son cúpulas semiesféricas, pero si veis en el dibujo de la izquierda, tenemos más hueco que fábrica, con lo que nos plantea un problema muy grande de ejecución. O sea, veis que al final, hasta que los arcos de las embocaduras no se cierran, aquello está con más aire que ladrillos, ¿no? Entonces era muy complejo el poder ir levantándolas. Bien. Bien. Quiero detenerme un momento aquí. El tema del aparejo es un tema divertido, porque si todos habéis oído el famoso aparejo en espina de pez de Brunelleschi, al que algunos teóricos le dan una característica de sujeción de la fábrica mágica, o sea, al parecer la bóveda de Florencia se debe sujetar por el aparejo en espina de pez, cosa que, como veis, aquí el aparejo de espina de pez tiene que ver más con una disposición constructiva. Brunelleschi, imagino, y sus maestros no serían tontos, y es una manera de poder ir acoplándote a la curvatura de un modo muy razonable. Es una forma de ir subiendo las espirales a medida que vas encogiendo el diámetro de la fábrica. Y como veis, si hubiéramos tirado el ladrillo en cualquier otra posición, no creo que le hubiera afectado nada a la estabilidad, porque la estabilidad, y Brunelleschi lo sabía, no tiene que ver con el aparejo, sino con la sección final, con la sección capaz final. Nosotros, si veis en la diapositiva anterior del cálculo, que voy a tener un poquito, ¿vale? Lo que nosotros necesitamos, esto es un esquema de la bóveda. Al final necesitamos que la línea de empuje pase por la fábrica, y nos da igual que la fábrica sea de rasilla, sea de ladrillo visto. Lo que nos importa es que tenga el espesor adecuado. Y como veis aquí en esta zona donde está el semáforo, cuando la línea de empuje cae en esa zona verde, nos podemos ir a dormir tranquilamente. Cuando empieza a caer la amarilla, nos podemos empezar a preocupar, y cuando cae en la roja tenemos que empezar a salir corriendo, porque las grietas que aparecen por aquí se manifiestan físicamente, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de mantener esta lógica dentro de la construcción. ¿Qué problema tenemos? Que durante la construcción no tenemos todo el espesor de la hoja en muchas fases de la construcción, como habéis visto en las fotografías, con lo que tenemos que ser cuidadosos en cada una de las fases. Lo bueno que tienen las bóvedas tabicadas es que una vez que nosotros empezamos y el anillo se va completando, es estable, que si no se cae durante la ejecución,
no se va a caer nunca. En este caso, como habéis visto, tenemos la dificultad añadida de estas zonas de aquí, que necesitamos completar los arcos para que aquello entrase en carga y poder cerrar finalmente todo el hueco superior. En este caso también veréis que la primera está tomada, esta bóveda no está hecha con yeso, está hecha con cemento natural de mina. Los que conozcáis, si conocéis a alguien en Cataluña, se utiliza bastante, es un cemento que tiene la facultad de que fragua muy rápidamente, casi más rápidamente que el yeso, y la ventaja que tiene es la durabilidad. Los catalanes están muy orgullosos de este cemento, es el que utilizaba Guastavino y es el que luego en Estados Unidos él también hace una fábrica y consigue, es un mortero, es un cemento que no es de alta resistencia, pero para esto es perfecto porque tiene un comportamiento hidráulico ante las inclemencias y sin embargo fragua muy rápidamente, casi como el yeso, con lo que es perfecto para este tipo de fábricas. Y luego la parte exterior se hizo con un mortero de cemento Portland, gris, completamente normal. Esto va en función de que cuando nos dicen que tengamos muchísimo cuidado con los esfuerzos rasantes en las hojas y que unas patinan sobre otras, me gustaría deciros que hemos probado hacer las hojas de cualquier cosa y ahora os enseñaré algún ejemplo. Incluso mi maestro Manuel en Extremadura, que son muy comunes las bóvedas, ¿no? Nos dicen que la mierda sujeta, pero la mierda en sentido literal, porque se hacen las cabañas de los cerdos y los restos de la tierra mezclado con los excrementos de los cerdos iban a la parte de arriba de la bóveda y alguna vez ya se quedaba, una vez que aquello se queda compacto, a veces hemos encontrado que la hoja de abajo ha desaparecido, sin embargo todo el relleno de los restos de la tierra con los excrementos sigue sujetando a la bóveda. Y en este caso se ve muy bien el banco, que era el que incrementa la sección en el apoyo, que es donde necesitamos tener masa, donde se escapen las líneas de empuje. Y el albañil fue muy hábil con el tema de los andamios. En este caso son andamios que rondan lo medieval, porque son andamios que están funcionando en voladizo hacia el interior de la bóveda, que es muy difícil de trabajar. Ellos, para poder hacer los aparejos de la cúpula exteriores, tenían que trabajar siempre echados hacia adelante, cuando era una complicación más. Aquí se ve el aparejo de espina de pez. Como veis, el aparejo va trepando en espiral a lo largo de las bóvedas. Ahora se verá en el estado final. Aquí se ve al albañil trabajando desde el interior y los que están con la hoja exterior trabajando desde el exterior. Es un trabajo que va en conjunto. Y este es el aspecto del interior, la foto muy mala, pero en el cual se ve ciertas características que son un poco, parecen un poco hechas cada una a su manera, pero tuvo que ver un poco con el orden de ejecución que planteó el albañil, que lo hizo un poco a su manera. Y este es el aspecto que tiene, sobre todo ver que la cantidad de huecos que tienen y luego el óculo de arriba, pues que le da un aspecto interesante al sitio. Respecto al óculo de arriba, quiero decir, cuando a veces pregunta a la gente con el tema de cúpulas, en estas bóvedas no hace falta clave. En las bóvedas con cimbra sí hace falta la clave, porque la clave es la que al final cierra el espacio. En este caso, el agujero final es fruto del cierre del agujero que ha ido teniendo a lo largo de su construcción, con lo que no es ningún problema en este caso. Y aquí podéis ver el tema de
del aparejo de espina de pez, que es el dibujo que nos da de las espirales ascendentes, porque nos va haciendo la geometría de la bóveda. Es un aparejo que es una preciosidad y que al final va trepando por la superficie y va perdiendo en cada uno de la hilada, va perdiendo un poquito, con lo que se les complicaba muchísimo la ejecución del aparejo, pero al final quedó precioso de ejecución. Bien, pues esta bóveda fue interesante, y lo más interesante es que comprobar que luego pues son sitios que se utilizan, con lo que si sirve para lo que se planteó, mejor que mejor, y que no quede como un pabellón perdido en la miseria. Y este es un aspecto de Filomena este año que no ha estado mal, que nos ha dado una perspectiva diferente del sitio que tiene su gracia. Y luego, bueno, pues el que tenga interés, estamos en la página de SOM, en la parte de ideas, que es la parte de investigación que tiene SOM. Si queréis entrar en ella, si soy capaz de quitar el puntero, no sé. Bueno, no sé. Bueno, si entráis en ella, un segundo. Bien. Me gustaría entrar, pero no soy capaz. Un momentito. No sé cómo quitar el puntero. Bien, bueno, pues lo pondré después si soy capaz. En esta obra nos dieron una mención de los premios Mazcoan del año 2020. Estamos contentos que vayan reconociendo nuestro trabajo, porque las bóvedas estaban empezando a ser marginales y parece que se han recuperado. Bien, y la siguiente obra es en la que me quiero detener un poquito más, porque el trabajo que comenzó hace 10 años como un trabajo más que tiene que ver con la artesanía y con la rehabilitación, y que parecía que las bóvedas estaban en ese punto, durante estos años hay grandes estudios mundiales que se han fijado en ellas. Nosotros las hemos despreciado durante muchos años, y gracias quizá a que estudios como Foster o Peter Rice o John Ossendorf en Estados Unidos, gente que curiosamente aprendió aquí todo lo que saben, lo han puesto en valor estas bóvedas, y nos hemos puesto nosotros también un poco las pilas, y bueno, parece que hay mucha gente trabajando en ellas y están haciendo cosas interesantísimas. Bien, pues esta bóveda es la bóveda que hicimos para la exposición era el modelo central de la exposición de Skidmore o Willy Merrill en Madrid, en el COAM. Era una exposición sobre su obra, en la cual iban todos los maquetas de rascacielos y obras que ellos han hecho durante toda su carrera, pero gracias al trabajo que llevamos haciendo durante años con ellos, nos ofrecieron hacer una obra un poco especial. La obra era una bóveda tabicada que tuvo muchísima dificultad de ejecución, y que partió de este dibujo, que es una expresión de una función de aire, una función que los ingenieros, y imagino que muchos arquitectos también saben, que se utiliza muchísimo en ingeniería, y el reto era hacer este modelo digital, el poder levantarlo. Es un modelo muy, muy complejo, y además ellos tenían una idea que hemos discutido, y luego creo que ya entendieron que no era así. Este es el diseño y una especie de cálculo por elementos finitos de los trabajos que hace la bóveda en la fábrica, ¿no? Nosotros siempre ponemos mucho en duda esto, porque se supone que estas son las líneas de tensión, y en la fábrica, en las bóvedas, las líneas de tensión
al menos lo que nosotros estimamos, son casi imposibles de saber por dónde van. Ellos pretendían hacer esta bóveda y luego aligerarla en las zonas donde se supone que no había tensión. Implicaba hacer una bóveda gótica, que al final sería unos nervios que se supone que van, y eso, hacerlo con rasilla es muy, muy complejo. Al final les convencimos y pudimos ejecutar una bóveda tabicada que reproducía su diseño, pero creo que al final con un criterio bueno, el Marc Sarkisian, que es el jefe de uno de los socios de SOM y amigo, pues derivamos más hacia una construcción que tenía que ver más con las características de las bóvedas tabicadas. Esto al final es una lámina y cuando se hace en hormigón o se hace en acero, se hace en un material flexible, tiene su lógica, pero cuando se hace con un material como el nuestro, que trabaja exclusivamente a compresión, o sea, porque no soporta tracciones, cualquier fallo de tensión implica que hay una grieta, y las grietas, que yo sepa, aunque no soy especialista en estructuras, no transmiten esfuerzos. Con lo que no podemos saber jamás por dónde corren las fuerzas, ¿no? El dibujo es muy expresivo y muy bonito, pero yo creo que ahora, cuando veáis la ejecución, os vais a dar cuenta de que es mentira. Bueno, no mentira, sino no del todo cierto. Este fue el reto. Como veis, el camino desde la primera cúpula de Valverde hasta se recorrió bastante, y este es un dibujo extraído del diseño de Rhino, en el cual ellos nos proponían una lámina, y el trabajo que hubo que hacer fue dar forma a esto, porque al final constructivamente es muy complejo. Complejo porque no tiene espesor, y además ellos estaban obsesionados con que la carga fuese ahí, en el medio, y tuvimos la discusión hasta el propio día que comenzamos la ejecución con mi amiga, la ingeniera que estuvo al cargo de esto, y veréis ahora en qué se traduce todo esto. Bien, esta es la bóveda. El modelo que hicimos de prueba es un modelo de prueba absoluta, que lo hicimos en una nave aquí en Guadalajara. Y como veis, el pie es un pie hecho de aquella manera, simplemente para un pie provisional para hacer las pruebas, ¿no? Y el ladrillo está puesto un poco así, de aquella manera, ¿no? Bien, ¿qué problema tenemos en esto? Nosotros, en este caso, tenemos que darle espesor a la hoja. Lo que no tenemos en el diseño digital es espesor. Y cuando le damos el espesor empiezan a aparecer problemas porque no sabemos dónde apoyamos, abajo o arriba, las fuerzas dónde van a ir. Al final, si, como hemos visto en el diseño anterior del diagrama de fuerzas, las fuerzas van a escapar por donde puedan, por donde haya material, y dependerá hacia dónde se escapen, si se escapan hacia el borde exterior o van más al interior, dependerá del tipo de carga a la que sometamos a la estructura, ¿no? Entonces, a partir de aquí viene lo divertido de la construcción. Este es el modelo un modelo de trabajo en el cual ellos empezaron cuando hablo ellos, es el equipo de ingenieros con el que trabajábamos de SON. Nos proponían unos pies que supuestamente tenían que transportar las cargas que llegaban de la fábrica. Tenían que ser muy ligeros, además, por otro problema que ahora os comentaré. Al final se iba complicando y se consiguió hacer un diseño. Este diseño es el que nosotros conseguimos ya hacer para poder ejecutarlo. Este se parece bastante más a la realidad, ejecutarlo en la realidad, ¿no? Lo que veis abajo en el suelo son los tirantes que hacen que los empujes laterales se arriostren, ¿no? Porque si no, esto se iría, cada soporte se iría hacia su lado, y la bóveda no se soportaría, se abriría y se caería.
Bien, estos diseños, cada uno se fue ajustando. Las tengo aquí, en este caso, no sé si no comparto la pantalla, luego lo enseñaré, que tengo la maqueta en digital. Se hizo un diseño de la forma, porque la forma era endiablada y no se podía hacer de un modo sencillo, y este es las guías que utilizamos para la construcción. No cimbra, siempre hablo de guías porque no es una cimbra. La bóveda no apoya en las guías, sino que sigue la forma, simplemente. Este es el modelo, y como veis, el arranque está a cierta altura, y este es el modelo ya puesto en la prueba, que es la que habéis visto empezada. Aquí se sometió solamente un cuarto para comprobar el aparejo, y como veis el aparejo es absolutamente endiablado, porque no se podía hacer, era imposible hacerlo con ladrillos enteros. Lo que os comentaba antes de el problema del panelado de las estructuras que son con curvaturas de segundo grado, pues es imposible de hacer, y en este caso tuvimos que cortar prácticamente todos los ladrillos de la bóveda, cosa que complicó muchísimo la ejecución de toda la obra. En este caso son 2 hojas solamente, y con un espesor de 5 centímetros, 5,2, con lo que estábamos muy al límite de casi todo. O sea, estábamos confiados, pero preocupados, porque la ejecución era complicada, ¿no? Y este era el aspecto que tenía la primera prueba que hicimos para comprobar el aparejo y la forma de ejecución del ladrillo. Y estas son las pruebas de carga a las que fuimos sometiendo. Se hicieron varias pruebas, poniendo más carga aquí, más carga en el hueco. Bueno, como veis, soportó bastante bien. Y cuando digo en el título de la conferencia que digo ladrillos con peso, en este caso era con muy poco peso, porque el sitio del montaje en el COAM tuvimos un problema. Teníamos unos forjados tremendos, unos forjados perfectos, pero con un falso suelo técnico que no soportaba más de 400 kilos. Y al final fue una condición ineludible, que no podíamos pasar de los 400, aunque hicimos pruebas de carga, y funcionó muy bien el suelo, y admitía casi el doble. El COAM nos puso como límite el que no podíamos pasar en el cuadro de los 400 kilos, con lo que, como podéis pensar, complicó la estructura. En este caso, estas son las pruebas de carga que hicimos, que no hubo ningún problema, pero aún sabiendo que la carga se soportaba, tuvimos que acogernos a la carga máxima permitida, porque si no nos dejaban construirlo. Eso nos llevó a tener que replantear las bases para repartir mejor las cargas, y estas piezas que los ingenieros de SON nos planteaban en aluminio o en cosas metálicas, al final tuve que diseñar una pieza que, como veis, está hecha con CNC, para montar sin ningún tipo de tornillo y poder desmontarla después de la obra, y que fuese lo suficientemente rígida y estable para soportar las cargas de la bóveda. Este es mi compañero Rafael, Samantha Walker, que es la jefa de diseño de SOM, y la estructura preparada para acoger. Si alguien conoce el COAM, esta es la sala de exposiciones del COAM en uno de los laterales, y este es el problema que teníamos con el suelo. Y os digo dónde es, porque el problema añadido de la construcción os lo explicaré ahora. Este es el montaje de los tirantes, que lógicamente hubo que montarlos para que no levantasen del suelo y no tropezase la gente por debajo de las placas. Estos son los soportes que van a sujetar luego la bóveda. Y aquí volvemos al tema de la construcción. Bien, el problema del paso de lo digital a lo real. En este caso es el inicio del arranque de las bóvedas, que es donde van a soportar los 4 puntos que se van a llevar todos los empujes de la bóveda. Y como veis, la dificultad que tiene
el ir casando el aparejo entre una hoja y otra. La hoja de abajo, ves que está toda triangulada, y en este arranque necesitábamos al menos un espesor, creo recordar que eran de 4 hojas, ahora lo veré, para conseguir la sección necesaria en el apoyo para que los empujes no se nos escapen por ahí. Una dificultad, que es una pieza de madera que la verdad es que se comportó muy bien, y aquí se ve el arranque de la hoja, como en cuanto empiezas a salir de esta zona, el alabeo de la fábrica es tan tremendo que tuvimos que inventarnos una pieza con una pieza de las que ponemos en las cantoneras de los azulejos, cuando colocamos azulejo, que es un poquito flexible y que nos permitía recoger un poquito la curvatura en cada una de las hiladas del ladrillo. Y, como veis, cada uno de los ladrillos hay que cortarlo, ir ajustando la curvatura, y en cuanto una con otra es imposible poner un solo ladrillo paralelo. Y este es el aspecto final del arranque, en el cual veis que la cosa inicial en la cual la carga tenía que ir al centro, necesitamos al final, me parece que son 3, 6, 9, 12, 15, necesitamos 20 centímetros de sección en esa hoja. Lógicamente se va perdiendo, porque nos hace falta solamente que la fuerza vaya, en el peor de los casos, por aquí, hacia la hoja exterior, y al final es un pie estilizado, porque se ajusta mucho al mínimo posible para que aquello funcione razonablemente bien. Y como veis, del tema del dibujo de Rhino que había, que era una lámina que iba al centro, lógicamente la realidad es tozuda y necesitamos incrementar la sección hasta lo necesario para que aquello funcione. Y este es, en detalle, es el problema que os estaba contando, ¿no? No solamente se alabea en la parte de abajo, sino que en la siguiente hilada no tiene nada que ver, porque la siguiente hilada son 3 centímetros o 3,5 más mayor, con lo que la hilada de abajo intentábamos casarla, contrapearla con la de arriba, y era un trabajo muy difícil. Y esto que veis aquí, que es una malla blanca que los ingenieros de Son nos hicieron poner al principio, porque ellos hablaban de esfuerzos rasantes en las bóvedas, y cuando llegamos a cierto punto los albañiles se negaron a ponerla porque era un engorro. Y lógicamente, como no hace falta, les dimos permiso, y a partir de una determinada altura no se puso y no pasó nada. Este es el avance de la bóveda. Va la primera hoja. En este caso la ejecución trata de, como veis, hacer los cuatro arcos para que aquello se ponga a trabajar enseguida. A partir de que están cerrados los 4 arcos, los albañiles dicen que suena, y es verdad que suena porque entra en tensión y suena como una campana. Es una especie de detección de que aquello está en tensión, y cuando ha entrado en carga das con algo metálico en la fábrica y suena como una campana. Y en este caso se ve el avance de la segunda hoja. En este caso, ya os digo, el trabajo era muy complejo porque no podíamos cortar los ladrillos in situ. Teníamos que bajar al jardín por unas escaleras, cortar los ladrillos y volver, dárselos a la colocación al oficial. La primera hoja, esta sí que está hecha con yeso, y la segunda íbamos a hacerla con yeso, pero vimos que se ensuciaba muchísimo, y al final hicimos un mortero de cal hidráulica que iba muy poco cargado, y el aparejo lo fuimos depurando a medida que íbamos ejecutando la obra. A partir de un momento determinado no pudimos seguir con este aparejo porque nos acababa el tiempo, se nos echaba la Semana Santa encima y tuvimos que trabajar el Domingo de Ramos, y al final, porque se echaba la inauguración encima, y cambiamos el aparejo de la obra. O sea que al final, del diseño inicial al diseño final, la obra nos hizo cambiar, ¿no? Como veis, este es el aspecto que tiene durante la ejecución. Cada ladrillo es un mundo, porque cada ladrillo iba cortándose a medida, y decidimos dejar la parte del intradós
con todas sus imperfecciones para ver la dificultad de la ejecución, ¿no? que se ve que en algunas zonas hay abombamientos, hay, bueno, un poco la huella de lo manual, ¿no? Que es claro, lo interesante de esa estructura, ¿no? Deciros que los albañiles que hicieron esta estructura jamás habían construido una bóveda trancada. Ninguno. Fueron aprendiendo, fueron ejecutando lo que nosotros les decíamos, con su pericia, lógicamente, ya saben, por ladrillos. Lógicamente, nosotros hemos recibido críticas de albañiles más expertos, pero yo estoy muy contento del resultado porque demuestra una cosa: la artesanía, si nosotros hubiésemos tenido un albañil experto, lógicamente hubiese quedado mejor ejecutada, pero demuestra también que los límites de la artesanía son los límites. O sea, cuando uno se queda en la ejecución de lo que sabe hacer, lo hace cada vez mejor, hace cosas más bellas, más perfectas, pero yo creo que el avance en estas cosas es tantear trabajos en los que antes no se hubiera lanzado nadie, ¿no? Lógicamente, los albañiles expertos dan pautas y dan soluciones a problemas complejos que, si ellos son expertos, son más brillantes que otros, ¿no? Pero eso no quita para que se puedan hacer cualquier tipo de cosa con el conocimiento adecuado, ¿no? Y este es el estado final. Os lo quiero enseñar porque, como veis, yo me iba resistiendo, no se ve, hay dibujados por ahí a lápiz los nervios, los famosos nervios. Sí, se ven. No sé cómo se ve no sé cómo hacer zoom, lo siento, porque no sé hacerle zoom a la pantalla. En la zona izquierda veis que hay dibujado como una especie de nervios, que era el inicio de los nervios del diseño inicial. Este es el aspecto final por detrás, por debajo, antes de quitar las guías. Y creo que sí se ve. Quiero ver, este es el desmontaje. Pero aquí está. Bien, esto es lo que quería enseñaros. Como veis, este era el intento de dibujar los nervios, que cuando yo le envié la fotografía a Marc Sarkisian, dije: Marc, tenemos una hoja de 5 centímetros o 6 en algunos sitios. Yo creo que los nervios desvirtúan desvirtúan aquello, la forma de la bóveda. Lógicamente los quitamos y creemos que fue un acierto no hacer eso, que lo único que hacía era desvirtuar, primero porque no le hacía ninguna falta, como está a la vista, porque la bóveda estaba acabada y no le hacía falta nada para sujetar aquello, con lo que decidimos aligerar más aún del diseño inicial. El óculo central es muchísimo más grande que lo que había previsto, porque no podíamos pasar de los 400 kilos. Al final el óculo central se quedó muchísimo más grande, con lo que al final es casi más espectacular que lo que había planteado. Y aquí se ve toda la dificultad de la ejecución en los arcos de la embocadura. Y como veis, en algunas zonas, la zona trasera se ve, porque es muy difícil de trabajar, que esto es lo que un albañil experto no hubiera hecho, pero está bien. O sea, ver obras que son imperfectas también da mucho gusto a veces, porque da la dimensión del trabajo humano, ¿no? que es interesante. Y este es el aspecto final antes de la limpieza, en donde se pueden ver los pies ya con toda su dimensión, los pies de madera, las bases que veis que están recrecidas, las bases iniciales y las bases que tuvimos que ensanchar para llegar a la carga por metro cuadrado, a los 400 kilos, con lo que podéis ver que el peso final de la estructura es mínimo. O sea, eran 400, 450, no recuerdo, pues 4 por 4, 16, o sea, el peso de la bóveda es muy chiquitito. Bien, y aquí se ve el detalle de los aparejos y el estado final de los tirantes, que lógicamente en este caso los tirantes sí que trabajan, porque si no la bóveda se hubiera abierto. Bien,
Y este es el detalles de la ejecución. El acabado de este es también con aceite de linaza, como el de la bóveda de Valverde, y yo creo que es una perspectiva en la cual se ve el grosor. En este caso, este que salió un poquito, son 2 hojas de 3,5, de 3 centímetros la hoja. No llega a 10 centímetros la rasilla, son 2,5, con lo que estamos en 5,5 de espesor de hoja. Y este es el aspecto en el cual se ve el óculo central y la dimensión, que es un poco, yo creo que es espectacular el sitio. Y como veis, la imperfección del interior, que es interesante porque se refleja mucho la dificultad de la obra. Bien, y en este caso, en el mismo, después de la exposición, hicimos un taller de construcción en el cual pusimos a prueba un modelo chiquitito de la bóveda ejecutado con ladrillos de fibra de madera, ladrillos ligeros, que ahora os contaré porque es donde quiero hacer un poquito hincapié. Este es si entráis en la web de SOM, este es el punto de partida de otros trabajos, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Si veis este es el mismo modelo de la bóveda de la exposición, y en este caso está ejecutado con unos ladrillos de fibra de madera. Los que conozcáis es ladrillo aislante, es el panel aislante de tipo Celenit, el que colocamos en los falsos techos vistos, que colocan en piscinas y en muchos lugares, que nos da una posibilidad de poder recibirlo con yeso y de cortarlo a medida con muy poquito peso. Bueno, pues en este trabajo, si entráis, es una descripción que pone ladrillos, morteros y robots, que es la base para los trabajos que estamos realizando ahora. En este caso, habla de más cosas, y en esta foto veréis que, si se ve el detalle, esos ladrillos son ladrillos de fibra de madera. Veis que tienen color y es un tablero de madera cortado con sierra. Y este es el diseño de los famosos nervios, que nunca llegaron a colocarse, y la forma de trabajar. En este caso no había fotos durante el trabajo, pero veis, la forma de trabajo es que al final la bóveda tiene que soportar su propio peso y a los que están ejecutándola, y además son cargas cambiantes. En este caso, daos cuenta que están la gente subida trabajando, porque es la única manera de poder ejecutarla. Y estos son, aunque sea a modo de apostilla, trabajos anteriores que habíamos hecho con bóvedas, que son el comportamiento sísmico de bóvedas con refuerzo, sin refuerzo, hechas de determinado tipo. Es lo que hicimos durante los talleres de bóvedas que hemos hecho durante muchos años. Y este es un pequeño time-lapse de la ejecución. No sé si la puedo poner en pantalla completa. Sí, creo que sí. En este caso se ve el trabajo de los albañiles durante toda la ejecución y el desmontaje y el final de la bóveda. Luego os pondré lo que ocurrió después, y este es el inicio en el año 2011 en la Universidad de Alcalá, donde estábamos los iniciales del taller de bóvedas. Bien, el que quiera puede entrar en la web de SOM. Vuelvo otra vez, no sé cómo ir de aquí. Perdón. Un momento, que no sé cómo volver aquí. Aquí, estoy otra vez aquí. Bien. Bueno, por esta obra también nos dieron en 2020 un premio en Estados Unidos, un premio de diseño,
el esparaguas, pero bueno, no es. Bien, y ahora quiero comentar al filo de todo esto, no sé cómo vamos de tiempo. Ferran, no sé si voy bien de tiempo o quiere hacer alguien alguna pregunta o no veo el chat, no sé si hay alguien en el chat preguntando alguna. Sí, habían hecho una pregunta, Julio. Vale, pues Mira, a ver. Luis Fernández había preguntado, ¿los anillos a tizón marcan lo hecho en una jornada? Sí, los anillos que había era en la cúpula de Valverde de los Arroyos, eran lo que marcaban la labor de una jornada. Sí, se tardó en hacer la cúpula, creo que fueron 16 días, creo recordar, algo así. Es una construcción rápida porque hay que ejecutarla como de una vez. Entonces, si cuentan los anillos, creo que eran 16. Y lo que pasa es que marcan siempre la dificultad, lo que he dicho antes, la dificultad de la ejecución, que al principio se corre mucho, pero luego al final se corre bastante menos. ¿Alguna cosa más? Bien. Bueno, en este caso voy a hacer una pequeña añadido a lo que hemos estado diciendo, y visto que Ferran me ha dicho que están trabajando en fabricación digital, fruto de ese trabajo, nosotros hemos hecho ya trabajos de investigación en los cuales ya hemos presentado en algún congreso, y en este caso presentamos varios trabajos de refuerzo de estructuras ante el sismo, de bóvedas con materiales ligeros y de diagnosis de daños en estructuras, ¿no? De diagnosis y reparación de estructuras abovedadas, ¿no? En este caso voy a hacer un paso muy fugaz por esto, ¿no? Es las bóvedas con materiales ligeros, el comportamiento sísmico y el refuerzo de estas. En este caso, las bóvedas con materiales ligeros, hemos hecho experiencias. En este caso, la bóveda de la izquierda está hecha con selenit, con tablero de fibras de madera, con ladrillos cortados con despiece de un ladrillo de 24-12, y en este caso solo con una hoja, ¿no? Y como veis, me parece que creo que la carga que hay puesta ahí ahora mismo con arena eran 1050 kilos, ¿no? en este arco rebajado, que eran casi 3 metros. Y otra prueba que hicimos fue con ladrillos de vidrio celular, polidros, de 3 centímetros de espesor. En este caso veis tanto el trasero, que está hecho con fibras de madera, y el delantero, que está hecho con vidrio celular, los pusimos en carga y hemos hecho varias experiencias con ellos, sobre todo con vistas a poder realizar cimbra, o sea, bóvedas sin cimbra como apoyo de otras estructuras más pesadas, en las cuales los puedan fabricar ya no solo personas, sino a lo mejor máquinas, que es la idea en la que estamos trabajando, ¿no? Esto es una prueba del vídeo que hemos visto antes, ¿no? de las pruebas que hacíamos del comportamiento, para ver dónde de verdad se producen los fallos ante las grietas. Este es el trabajo que hace Manuel Fortea respecto al comportamiento de arcos y de bóvedas. Él lleva muchos años haciéndolo, y os invito a entrar en Bolzafra, que es si buscáis Manuel Fortea vídeos, maquetas 3D, seguramente vais a encontrar, aunque le pase a Ferran los enlaces, vais a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? En el caso de investigación, después del trabajo de SON, propusieron hacer un trabajo en el cual nosotros luego no hemos participado en la fase final, estuvimos en la fase inicial, y es, a propósito de la construcción robótica, una prueba de unas bóvedas hiperbólicas con vidrio. En este caso son una maqueta muy casera con ladrillos de vidrio, viendo los problemas que surgían en el aparejo, ¿no? Intentando ver qué pasa, ¿no? con la paralización de la estructura, ¿no? Como veis, enseguida surgen los problemas, que cuando veáis
Este es el trabajo que realizó Son el año pasado, que al final no pudieron exponer en Londres en el festival que había de arquitectura y diseño por el tema de la pandemia, pero sí que lo han ejecutado. Y es interesante porque solamente está construido la parte fácil, porque la continuación del diseño es muy complejo. Como veis, en la parte de arriba se ven los problemas que hay de ejecución por lo mismo que se ve aquí, que cuando uno se llega a las zonas de mayor curvatura, los ladrillos se empiezan a separar muchísimo y el aparejo no es resoluble. O sea, simplemente no se puede hacer una estructura de estas sin juntas, porque lo que los albañiles hacen con el yeso es absorber toda esa irregularidad entre las piezas rectangulares y la curva con el espesor de las juntas. En este caso no se puede hacer, aunque la obra es espectacular y es una preciosidad. Si entráis en la cuenta de Instagram, que voy a entrar ahora, podréis verlo en la cuenta de Poesía Glass. Veis ahí, hay varios vídeos pequeños, y en este caso la trampa del robot trabajando y los operarios colocando la resina para que el robot lo coloque en su sitio, ¿no? Aún así es muy, muy interesante el ver la colocación. Y ves el aparejo, que al final había un aparejo muy extraño, que al final conseguimos que hiciese un aparejo parecido a lo que nosotros solemos hacer en las estructuras de bóvedas tabicadas tradicionales, ¿no? Que hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Hay otra consulta, Sí, Julio, de Luis Fernández. sí. Dice, el usar en reparaciones de bóvedas malla embebida en el mortero o en el yeso parece una buena opción, siempre atendiendo a mantener simetrías. Daría para una conferencia el tema de las mallas. A ver, el tema de las mallas, si estuviera Manuel Fortea, te lo explicaría muchísimo mejor que yo. La malla no mejora la solución si el apoyo está mal. O sea, que el problema de las bóvedas, no tenemos una pizarra, solamente se pueden colapsar por dos razones: por una carga puntual bestial, que no suele ser el caso, o porque hay fallo en los apoyos. O sea, no hay otra opción. Y cuando hay fallo en los apoyos o desplazamiento de los apoyos, el problema que existe no es un problema de fuerza ni refuerzo, es un problema geométrico. Es un problema de que se pierde la geometría, y al ser estructuras que no son flexibles, se parten, se recolocan, y si en la posición nueva de equilibrio hay una línea de empuje que entra por la fábrica, ahí se queda, y la prueba está en que hay millones, o sea, miles de iglesias, por ejemplo, que es lo que yo he trabajado, que están agrietadas y a nadie le preocupa. O sea, es decir, todo el mundo se pone en misa debajo y a nadie le preocupa que la bóveda está agrietada, porque lleva agrietada 300 años o 200. Entonces, ¿qué problema tiene el refuerzo de las estructuras? Que si nosotros las rigidizamos mucho y vuelve a haber un problema en los apoyos, hacemos que no haya compatibilidad de movimientos entre la bóveda y los apoyos, con lo que provocaremos lo que nos ha costado a veces reparar muchas veces, que es que produce un efecto contrario a lo que queríamos solucionar con la reparación. Es que la bóveda se comporta como un módulo rígido, y hace que empuje más aún en los apoyos, y además no como queremos nosotros, sino como le dé a bien entender, porque cada apoyo tendrá su propia inclinación y se llevará el apoyo que peor puntuación tenga, se va a llevar la mayor parte de carga. Nos ha ocurrido, por ejemplo, que hubo una moda en los años 80, que a mí me ha tocado reparar algunas de ellas, y a Manuel Fortea bastantes más, en las cuales se hacía una capa de hormigón con mallazo encima de las bóvedas. Al final teníamos el problema que teníamos al principio, que era un desplazamiento acusado de los muros, porque había habido
algún tipo de los tirantes habían fallado, en los tirantes de madera, o que había goteras en la cubierta, o los pares de cubierta estaban empujando. Al ponerle al reforzarlo con hormigón, el hormigón es rígido, y donde apoyaba el hormigón había unas cargas puntuales tremendas, que lo que hacen es incrementar más aún la deformación, incluso arruinar la propia bóveda. Entonces hay un caso que fue en el terremoto de Lorca, en la iglesia que se arruinó, la que luego se ha restaurado con una bóveda de madera, creo recordar, una bóveda de madera laminada. Esa, cuando cayó, cayó boca abajo, porque el cascarón que le habían puesto se había reparado durante 300 años, en los diversos terremotos había sufrido reparaciones, y en la última reparación se le hizo un cascarón de hormigón, pero a partir de cierta altura. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el cascarón de hormigón dio la vuelta completamente, y las tejas, cuando estaba en la ruina, las tejas estaban en la parte de abajo, debajo del cascarón. O sea, porque se había dado la vuelta todo como una taza, se dio la vuelta y se cayó justamente al contrario, con lo que las otras iglesias de Lorca sufrieron daños, muchos daños, pero creo que solamente esa colapsó, creo, y era la única que estaba reparada. En Amatrice, en el terremoto de hace 4 años, 5, no me acuerdo cuándo fue, que Manuel Fortea estuvo allí peritando algunas de las casas. Los mayores daños se habían realizado en estructuras que estaban rehabilitadas. Se habían hecho forjados rígidos en edificios de fábrica, con lo que los forjados cayeron uno sobre otro, sobre la planta baja, que a lo mejor en muchos casos había arcos y había bóvedas en la parte de abajo, y cayeron todos, porque las estructuras de fábrica se mueven, se pueden arruinar, pero se comportan de modo noble, porque van siguiendo el camino de la deformación y la rotura. Y en cambio, los forjados rígidos cayeron uno sobre otro, aplastando todo lo que pillaban. No sé si he contestado. A ver si vuelvo. Ahí, bien. Bueno, pues siguiendo con el tema, en lo que estamos trabajando ahora es el intento de hacer bóvedas con impresión 3D y con los robots cuando nos dejen. En este caso es un prototipo de Manuel Fortea, que son bóvedas con dovelas, pero con la característica siempre, en este caso no son tabicadas, pero son autoportantes, o sea, no necesitan cimna, que es lo interesante. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido evolucionar el modelo ese, que es un modelo semicircular o de arco de circunferencia, y parametrizarlo para que aquello lo podamos ejecutar con una impresora para cualquier tipo de arco y para cualquier tipo de geometría de la bóveda, ¿no? Entonces, en eso estamos intentando. Tenemos los primeros prototipos hechos, pero todavía no hemos conseguido hacer el prototipo, que estamos en ello con la empresa que estamos colaborando, ¿no? Estos son los prototipos, que ya son modelos a cierta escala, que son estables ya, y como final, animar a los estudiantes a los que les interese el tema a que propongan las bóvedas en los trabajos sin ningún tipo de vergüenza, porque se pueden proponer cosas que a la vista del resultado os parecen interesantes. En este caso es el concurso que promovió el Departamento de Transportes de Abu Dhabi el año pasado, durante la pandemia, que fue el concurso, y propusimos una estructura abovedada que había la posibilidad de ejecutarla con impresión 3D. Estos son los modelos digitales, y la propuesta era una propuesta muy bonita. Ellos tenían un problema de ocupación de espacio público residual que tienen entre las viviendas, y que hacen que los espacios aquellos sean insufribles de vida, y proponían que propusiéramos soluciones para poder hacer que esos lugares sean habitables por la gente, y sean un sitio de reposo y
de uso público, porque el espacio público si no se queda vacío de gente por el tema del clima, ¿no? En este caso proponíamos una estructura abovedada que daba sombra y que la parte de arriba estaba naturalizada y hacía de segundo paisaje de las viviendas de alrededor, ¿no? En este caso, esta era la propuesta y la zona interior era una zona interior que llevaba canales interiores con agua para la humedad y se recogía el poco agua que había con jardines interiores de sombra, y la parte de arriba se hacía transitable para poder incluso pasar de un lado a otro de la manzana por encima, como un paseo nocturno que estaba interesante. Y bueno, fue divertido porque nos dieron una mención con lo que estamos razonablemente contentos. Y luego animados también a los que empecéis a trabajar pronto, o los que ya incluso estéis trabajando, a que se pueden utilizar obras, en este caso en una obra de muy pequeño formato. Estoy contento, yo trabajo en formación y en talleres de empleo para gente desempleados de la construcción. Este es un trabajo de rehabilitación de un espacio en el Zoo de Guadalajara para el ayuntamiento, y en este caso hemos planteado unas bóvedas que las ha ejecutado un antiguo alumno de un taller de empleo al que yo tuve como alumno, y en este caso ha ejecutado. Estas ruedas son muy sencillas, pero que le dan un carácter al sitio un poco diferente al que se le podía dar con una construcción convencional. Bueno, en este caso, pues el detalle último, optimista, ¿no?, de color, como final de la charla. Muchas gracias y espero que os haya interesado. Muchas gracias, Julio Jesús. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para Julio Jesús. Aprovechar que es el momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver si dejo compartir pantalla. Dejar de compartir, no. No sé si he vuelto. Ferran, he dejado de compartir la pantalla, ¿no? Sí, ya se te ve a ti. Como dice Valverde, bueno, el que quiera puede levantar la mano, ¿vale? Y os damos la palabra si así os interesa. Bueno, vamos, yo debo comentar que me parece súper interesante la charla. Y bueno, con esa parte final, ¿no? Presente. Se le van a... No sé si de suplantar a albañil. No sé. No. Ahora, Ferran, es que se le ha cortado un poco. Se había cortado, ¿no? Sí. Sí, decía, no sé si de suplantar, ser presente ya lleno de robots, ¿no? No sé si llegarán a suplantar en algún momento a la maestría del oficial, ¿no? Difícil, ¿no? Pero que sin duda es el futuro, ¿no? Y es donde muchos ya estamos trabajando, ¿no? En la escuela tenemos robots y evidentemente una de las cosas que más nos interesa ahora mismo es poder ensamblar este tipo de estructuras, ¿no? Pues yo creo que es un reto, creo que es un reto y que además tiene todo el sentido del mundo. O sea, no para suplantar al operario, pero sí para abordar trabajos, por ejemplo, que son difíciles de poder ejecutar. Estoy pensando desde rehabilitación a poder hacer estructuras en cualquier sitio que haga falta, con casi cualquier material y con piezas pequeñas. Es decir, yo cuando empezamos a trabajar en las ruedas tabicadas estaba todo imbuido un poco de como con una cosa mágica, o había alguien de los que sabían mucho y era un saber que no se podía transmitir,
como casi que no se podía aprender, que era un arcano que tenías que descubrir como una especie de secta, ¿no? Por otros, los que dicen que son muy fáciles y los hace cualquiera. Quiero decir, y a mí me dejó de interesar enseguida eso, porque yo lo que vi enseguida que lo principal de esto era algo que se soporta solo, que se hace con piezas muy pequeñas, que yo creo que es el gran valor de esta cosa, que al final los ladrillos los podíamos utilizar de casi cualquier cosa, como hemos, siempre que sean compatibles con el pegamento que tengamos, y que sobre todo que trabajan a compresión, o sea que no necesitas ningún elemento auxiliar y que nos abría la posibilidad de trabajar en entornos de muy bajo coste también. O sea, aparte de nuestro trabajo que he enseñado aquí, estamos colaborando con varias ONGs, en este caso algunas con mal acabado y otros con mejor desarrollo, porque hemos hecho pruebas ya con bóvedas con BTC, bóvedas con lo que he dicho, con fábricas ligeras, con lo que te da la sensación de que puedes hacer un paquete con cosas, o incluso fabricar los ladrillos in situ, en un sitio sin necesidad de gente, y para refugios temporales y cosas así, y sobre todo que son reciclables, porque no necesitan que cuando acaban lo tiras y se pueden desmontar. No tenemos tiempo, pero vamos, hay vídeos tan interesantes como la construcción. Fue el desmontaje de la exposición, porque cuando lo levantamos todos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo la tiramos? ¿No? Porque no podíamos hacer ruido, no podíamos cortar. Y al final fue una cosa muy divertida el desmontaje, porque fuimos cortándolo en piezas y levantándolas y en orden inverso a cómo lo habíamos construido, desmontar aquello sin ningún tipo de problema. Es una cosa que los ingenieros de SOM todo el día. ¿Y cómo la vamos a desmontar? Ponemos una red, ponemos no sé qué, la tiramos. Bueno, aquello fue un poco... Y al final, bueno, lo hicimos con muy buen resultado. Ya, si acaso lo que haré será dejarte enlaces con los vídeos para que luego la gente que esté interesada los puedas poner donde tú quieras, porque hay mucho material. O sea que cualquier cosa que necesitéis, pues lo puedo compartir. Perfecto, pues pásanos el material y yo se lo subo a la web de la escuela donde está tu conferencia. Se le sube y seguro que... Porque he visto por ahí algunos comentarios de algún estudiante que se había quedado pillado uno de los vídeos y tal, entonces yo creo que estarán curiosos de volver a poder visualizarlo. Vale, Ferran comenta, hay una pregunta de un estudiante que dice que a un falta de conocimiento le inquieta plantear bóvedas porque no iba a entender cómo pueden sostenerse. O sea, creo que Ferran tenéis labor ahí para explicar a los alumnos, pero yo les entiendo perfectamente. Yo, cuando he hablado de que cuando empezó todo esto hace 11 años, yo estuve a punto de dejar la profesión por problemas personales, que tuve una enfermedad y tuve que estar, y se sumó al tema de la crisis y de tal, y al final por una cabezonería de mi mujer me hizo apuntarme al máster para hacer el doctorado, y en el máster surgió al final fue el origen de todo esto. Rosa Cervera, que era la directora del máster, entonces nos acogió un poco así, como diciendo, estos locos de las bóvedas, que entonces empezamos a andar, y a partir de entonces tuve que cambiar muchísimo incluso el planteamiento de la arquitectura tal y como yo la entendía. O sea, que el llegar a entender estas estructuras que curiosamente, cuando se lo explicas a alguien que es ajeno a nuestra profesión, las entiende muy fácilmente porque son intuitivas. Nosotros estamos tan deformados Manuel dice que tenemos cabeza de momento flector, y es verdad, o sea, tenemos siempre en la cabeza el momento flector y nos olvidamos de lo básico. Es decir, yo cuando empecé a aprender le dije, Manuel, explícame esto, explícamelo bien. Dice, bueno, esto es muy fácil. Dice, si cabe, se cae, si no cabe, se queda.
Dije, bien, no me hace falta más. A partir de entonces, dice, y recuerda que la gravedad trabaja todos los días, incluso fines de semana. Y ya está, no me hizo falta ninguna lección más. El resto ha sido quitarme peso de encima y liberarme de muchas cosas, ¿no? Entonces, el poder trabajar en esto, la oportunidad que me ha dado de trabajar con pues, ingenieros del calibre de Mark Sarkisian, que es gente que está acostumbrada a hacer rascacielos de 600 metros, que es que yo no sé, y cuando hablo con él, y nuestro compañero hay un ingeniero portugués también del taller de bóvedas, que es Antonio Gago, que son ingenieros de un nivel extremo, o sea, que trabajan, entonces es muy divertido hablar. Bueno, pero las fuerzas ¿cómo son? ¿Como el agua o no? Porque cuando hablamos de las bóvedas, es decir, cuando os hablaba de los nervios que no tenían sentido el planteamiento, decía, ¿por dónde va la fuerza? Pues depende si el albañil se ha subido en un extremo o se han metido 3 en un punto o están todos repartidos. Irá por donde quiera, o sea, que decir, por donde pueda. Entonces, en el momento que no pueda, se va a romper. Con lo que era muy divertido hablar de decir, ¿dónde hacemos los agujeros de la bóveda? ¿Por aquí o por aquí? No, aquí no, porque el momento, y claro, venía el ingeniero, no, por favor, los albañiles, ¿qué hacen subidos ahí el primer día que los subieron? Los ingenieros de son. Es decir, pues, Dimitri, es que si no se suben no se podría construir. Pero es que no habéis puesto la malla. Y dijeron, no ponemos la malla porque esto es un engorro, que no se puede poner los ladrillos. O sea que, entonces, el propio proceso de la ejecución fue divertido, complejo, porque fue un trabajo contrarreloj y muy dificultoso, pero yo estoy muy contento al final del resultado porque quedó razonablemente bien ejecutada, con muchos fallos de ejecución, porque no eran albañiles, no eran movederos, o sea, que no tenían la finura de decir, bueno, pues corto más acá, corto más allá. Sin embargo, entendieron muy bien a partir de un momento determinado, entendieron muy bien el cómo se sujetaba aquello y empezaron a trabajar con muchísima cabeza. O sea, que tuvimos que ir corrigiendo aparejos, tuvimos que ir corrigiendo a partir de un determinado momento, la espiga aquella desapareció y tuvimos que hacer un aparejo mucho más sencillo porque no había manera de acabarlo en tiempo, pero bueno, yo creo que el resultado fue espectacular y además una bóveda que ya tenía 5 metros de embocadura, que ya era una bóveda decente, o sea que no era una bovedita que si nos hubiera dado el más mínimo problema en los apoyos se hubiera caído con todo el equipo. Estamos hablando de 5 centímetros de espesor, que es muy poco, muy poco, incluso para una bóveda tabicada. O sea que... ¿Tiene algunos comentarios en el chat? Si le echan un vistazo. Espera, no lo veo. A ver. Libros. Bueno, pues yo creo que hay un libro que es el de Santiago Huerta, que es el de... no recuerdo el título, pero si buscáis Santiago Huerta, tiene el libro que es como el libro de cabecera porque creo que está todo prácticamente escrito. Y luego el que le interesa las estructuras, pues cualquier libro de Heinemann que habla de las estructuras de fábrica en general. Y luego hay un librito de Manuel Fortea, que es La bóveda extremeña, que el título tira para atrás porque parece que va a hablar de algo muy local. Es un libro muy chiquitito, se puede encontrar en Google Books y yo creo que en Amazon también. Es muy baratito, pero es muy divertido porque al final del todo además tiene tablas con cálculos hechos a mano de él, con modelos, con lo que habla del espesor que tiene que tener de apoyos, hasta dónde tienes que rellenar para que se sujete, si son bóvedas con peso encima o bóvedas al aire. Bueno, es un librito muy pequeño que se llama Bóvedas extremeñas y es una preciosidad de libro porque se lee bien y luego a los arquitectos que nos gusta siempre mariposear mucho, muy deprisa, pues al final si tienes tablas dices, sí, qué bien, ¿no? O sea, ya parece que me voy defendiendo bien. Y el resto, el de Santiago Huerta, es una maravilla. Y luego ya de estructuras históricas, de Basegoda, bueno, yo creo que ponéis bóvedas tabicadas en internet y os salen montones de libros
pero vamos, desde Santiago Huerta viene como del cero al infinito, o sea, explicado con todo el rigor que se pueda hacer muy bien. Y ya digo, y cualquier cosa de Manuel. Y si alguien quiere buscar el tema de los vídeos de las bóvedas, de los modelos 3D que hace Manuel, son espectaculares. Te pasaré el link de la empresa, es Bolzafra, es Bault en inglés, y Zafra porque es su pueblo donde él trabaja, pero si buscáis Manuel Fortea vídeos, os salen montones de vídeos en los que resuelven muchas de las dudas que decimos, ¿hace falta malla o no hace falta malla? ¿Cómo se sujeta? ¿O a tiranto o no a tiranto? Son vídeos como de ingeniería inversa que son una preciosidad. Muy bien, bueno, son ya las 7:30 casi, se nos ha ido el tiempo, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien y ha despertado mucho interés, ¿no? Entonces nada, yo agradecerte de nuevo, Julio Jesús, que estés con nosotros. No sé si Valverde quiere despedir. No, que muchísimas gracias a los dos. Me ha encantado la charla, Julio. Has estado fenomenal. Y gracias a ti, Ferran, por organizar esta charla en tu escuela. Muchísimas gracias a los dos. Pues gracias a vosotros. Encantado para lo que necesitéis. Y Ferran, cuando quieras, pues estamos a disposición, ya hablaremos. Hablamos. Y gracias a todos los que han atendido. Espero que les haya interesado. Muy bien, pues muchas gracias, Valverde. Gracias. Nos vemos Adiós. en la siguiente y a todos por asistir. Vale. Buen día. Igualmente, Hasta luego. hasta luego. Ya, Joaquín, ya acabó.